Adelante, José. Buenos días y muchas gracias a todos. Buenos días, Henry. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Como lo comentaba Henry, la idea es que conozcamos más las capacidades que tiene Be Realize Operations relacionadas con el Total Cost of Ownership y el Return of Investment. Entonces vamos a ver una perspectiva que no es muy eh, popular de Realize Operations, y es ver cómo puedo cuantificar diferentes aspectos de la operación. Entonces, primero me gustaría mencionar un par de cosas para que eh, las tengamos presentes durante la presentación. La primera es IT, o en sus organizaciones, IT recibe ese crédito por agregar valor a la organización, cómo lo perciben, cómo ven que lo que hace IT es relevante para la organización, más allá del aspecto técnico, las aplicaciones y los servicios que ofrecen. Otra cosa es, ¿cuál es la perspectiva que tiene la organización de IT? ¿Como un centro de costo o como una fuente potencial de ahorro en la operación de la organización? Y si son considerados un centro de costo, ¿qué tipo de información sería relevante y que ayudaría a cambiar esta percepción? También, ¿qué otros mecanismos tengo para comunicar el valor eh, que proporciona IT al, a la parte gerencial? ¿Cómo puedo mostrar y cómo puedo cuantificar lo que yo estoy haciendo en términos de gestión, tal vez ahorros de infraestructura, gestión de todos mis activos, ya sea hardware o ya sea cargas de trabajo? Y finalmente, ¿cuál es la información adicional que a ustedes les gustaría tener para mostrar ese valor? Este es el tipo de información, o más bien ítems, que quería compartir antes de comenzar la presentación para darles un contexto de todas las cosas que podemos llegar a hacer con Realize Operations. No solamente una herramienta de planeación de capacidad, de evaluación de costos, de monitoreo, de remediación y de gestión del centro de datos definido por software, que puedo extender a otros ambientes, sino que también me ayuda a mostrar lo que yo estoy haciendo, mi gestión, al área gerencial. Entonces, eh, comencemos con algo muy común, y es tener una buena estructura de IT conlleva unos costos altos, pero al mismo tiempo puede ayudar a la organización a ahorrar muchísimos recursos en términos de hardware, garantía, mantenimiento, soporte, área en el data center, o si yo tengo un servicio de colocation, también ahorrar todos esos recursos y poderlos reinvertir en proyectos, o tal vez en lograr hacer cosas que agreguen aún más valor a la organización y a los clientes finales. Entonces, existen tres, indicadores de rendimiento clave que podemos extraer con mi Realize Operations. Primero, el Total Cost of Ownership puede salir muy fácil. eh, en la nueva versión de Realize Operations, desde la versión 8.0, ya contamos con capacidades de costeo muy completas, que van más allá de simplemente decir, tengo esta infraestructura, y decir cuánto me cuesta el desperdicio en términos de máquinas virtuales, snapshots y otro tipo de objetos. Y también, sino que también puedo definir estos cost drivers que me ayudan a enriquecer esa perspectiva de costo y agregar mucha más información relevante. Por otro lado están los ahorros potenciales, los cuales pueden ser reflejados dependiendo de mi data center, dependiendo de los cost drivers que yo le asigne a ese data center, que pueden ser diferentes para tener una mayor realidad. Tal vez el data center principal está ubicado en la oficina principal de la organización, mientras que yo tengo un par de sitios alternos o de recuperación de desastres, tal vez en un servicio de colocation o en otra oficina grande que tenga en otra ciudad
por la cual yo tengo que pagar eh, un costo adicional o bueno, es reflejar y modelar esa realidad financiera en la operación de IT. Y finalmente, utilizando las capacidades de Machine Learning y AI, lograr mostrar oportunidades de optimización eh, analizadas a través de políticas. Con eso, yo tengo unas oportunidades de optimización muy reales que se acercan mucho al rol de la carga de trabajo. No solamente decir a esta máquina hay que quitarle esta cantidad de RAM, estos procesadores, sino que haya un análisis un poco más complejo e histórico que me permita tomar esta decisión de la mejor manera posible. ¿Y esto cómo lo logramos? ¿Cómo vRealize Operations logra facilitar el consumo de la información? Primero, con las capacidades que tiene de, de gestión, digamos que financiera a través de los cost drivers. Existen también varios dashboards que me permiten ver esta información. También tengo las posibilidades de reclamación, de optimización de cargas de trabajo. Pero en esta sesión en particular vamos a enfocarnos en un dashboard que se llama el Return of Investment Dashboard, que está disponible para ustedes. Entonces, eh, ¿qué información nos brinda? Primero, tener el TCO de nuestra operación de IT, tener información de costo promedio por máquinas virtuales, también el detalle de los drivers de costos. Entonces vamos a poder ver cuáles son las cosas más caras. Tal vez el hardware no es muy caro, pero sí, por ejemplo, los costos de, de las instalaciones donde están estos servidores. Entonces tal vez podría hacer un plan de optimización de gastos orientado a cambiarme de proveedor o hacer algún tipo de mejora física que me permita bajar estos costos. También el costo de la capacidad usada contra la restante, entonces ver cuánta de la capacidad instalada estoy usando y cuánto dinero o cuántos recursos financieros estoy dejando sobre la mesa. Puede ser que yo utilice una gran cantidad de servidores, todos en un nivel de utilización muy bajo, lo cual está afectando mi densidad dentro del centro de datos y que yo lo podría manejar. Bueno, Luis tiene una pregunta sobre el TCO. Vamos a ver que, eh, bueno, dentro de lo que vamos a ver más adelante, está el costo del data center como tal. Dentro de los cost drivers también está almacenamiento, licenciamiento de las aplicaciones que están encima, tal vez de sistemas operativos u otras aplicaciones. Y vamos a poder ver hasta la depreciación del hardware como tal. Vamos a ver que también hay diferentes configuraciones para eso. Y para continuar, el detalle de los posibles ahorros que puedo tener y también el detalle de las oportunidades de optimización, cosas que son muy importantes al, para mostrarle al área directiva. Y también vamos a ver algo de cómo este reporte y algunas perspectivas de este reporte pueden ser compartidas de una manera muy sencilla. Perfecto. Entonces, comencemos con primer, con la primera sección del dashboard. Primero vamos a ver como imágenes de referencia y después vamos a ver en un ambiente real de vRealize Operations esto cómo se ve reflejado. Entonces, el TCO eh, es, es un cálculo que se realiza mensualmente lo hace vRealize Operations y es una suma de los costos tanto de hardware, costos adicionales, mano de obra, instalaciones, red y almacenamiento. Entonces, aquí es donde viene la parte interesante que yo puedo asignar a los diferentes centros de datos costos diferentes para modelar esa realidad. Tal vez yo tengo operación en diferentes países, en diferentes estados, en diferentes departamentos o provincias. Entonces, todo ese detalle lo puedo llevar a vRealize
operations. En la parte de ahorros potenciales, entonces puedo ver con este análisis que tiene Visualize Operations de cuánto hardware o recursos puedo eliminar las cargas de trabajo, lo puedo medir y puedo presentar un indicador financiero. Cabe la pena mencionar que aunque en estas imágenes está en dólares americanos, Visualize Operations tiene la posibilidad de utilizar otras monedas. Entonces, hay un gran cubrimiento de monedas locales, hay pesos, todos los pesos que hay en nuestra región, entonces peso colombiano, peso mexicano, quetzales, hay una gran cantidad de monedas para acomodarlos aún más a a nuestra operación. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es el TCO y también cuánto puede bajar el TCO si tomo en cuenta las oportunidades de ahorro y puedo ver el detalle de cuáles son las oportunidades de ahorro. Tal vez eliminar máquinas que no se utilizan, eliminar algunos snapshots, hay algunos hosts que no están haciendo nada, entonces yo los podría decomisionar o moverlos a algún lado, tal vez alguna oficina, algún branch o algo así. Perfecto. Entonces, ahora vemos la parte de costo promedio por máquina virtual. Básicamente es tomar eh, esos cost drivers que ya alimentamos y teniendo en cuenta dónde está ubicada la máquina virtual y otra información que ya conoce Realize Operations, eh, ver cuál es el costo. El costo por máquina virtual también es un muy buen indicador de, de la, digamos, de la eficiencia de mi centro de datos en cuanto a la densidad de cargas de trabajo que tengo por host. Entonces aquí puedo ver cómo eh, tal vez reduciendo mi footprint en el data center, puedo comenzar a mejorar y a bajar estos costos promedios por máquina virtual. Aquí se consideran cosas como licenciamiento, mano de obra y otros costos que de otra manera sería muy difícil, eh, digamos que calcular y considerar. En este otro, que es el detalle de los drivers de costo, puedo ver cuáles son los costos más elevados, qué parte es la más elevada de mi estructura de, de costo de la operación IT. Entonces, digamos que en este ejemplo en particular tenemos que el hardware es una de las cosas que más me cuesta, seguido por el almacenamiento y el mantenimiento. Entonces aquí es donde yo puedo comenzar a hacer planes de optimización, no solamente de cargas de trabajo, sino también de data center, de mano de obra o tal vez considerar una rearquitectura de mi data center para hacerlo más eficiente en cuanto a costo. Entonces hay mucha información relevante que puedo obtener de una manera muy fácil. La otra cosa sería el costo de la capacidad usada contra la capacidad restante. Entonces, la capacidad restante es eh, todo lo que yo no estoy usando, no puedo cuantificar porque, digamos, en el caso del almacenamiento, yo no lo estoy usando, pero al final del día yo tengo que pagar garantía sobre esto, voy a tener mantenimiento, ese almacenamiento, si yo no lo estoy utilizando, va a estar consumiendo recursos de enfriamiento y energía dentro del data center, entonces puedo ver cuánto desperdicio, entre comillas, o cuánto me está costando tener esa capacidad disponible. Y eso lo puedo comparar muy fácilmente con la capacidad que está siendo usado. Esto también es un muy buen indicador de qué tan eficiente son mis ejercicios de, de planeación de capacidad. ¿Lo estoy haciendo bien o tengo una gran diferencia entre lo usado y lo restante? Lo cual me indicaría que que estoy sobredimensionando y estoy haciendo, digamos que un uso, o no estoy haciendo uso de una cantidad importante de hardware que ya tengo adquirido. Bueno, ahora los costos por data center. Esto es bien interesante
porque en operaciones grandes y complejas como las de ustedes, que tienen múltiples data centers dispersos geográficamente, puedo ver de una manera fácil cuáles son las regiones más caras, en cuáles tengo oportunidades de mejora y optimización, no solamente del footprint que tengo allá, sino también ver cosas como otros cost drivers, como servicios públicos, enfriamiento, mantenimiento, cosas de este estilo. Y tal vez podría comenzar a considerar consolidación de data centers u otros ejercicios que me ayuden a optimizar toda mi operación de IT. Entonces, bien interesante la información que tengo, cómo la puedo consumir y como lo ven, es algo que es muy sencillo para un directivo ver. Sé que tengo mis data centers, tengo los costos mensuales y puedo ver históricamente lo que ha pasado. Entonces, es una gran cantidad de información que es muy fácil de consumir. Otra sección bien importante es la depreciación del hardware. Por lo general utilizamos esquemas de depreciación de 3, 4 años y esta gráfica me permite ver el hardware después de que comenzó a ser utilizado, cómo ha sido su vida y también me permite saber en qué punto de la vida está el hardware. Ya llegó a un punto, digamos, de depreciación donde financieramente no tiene ningún valor o definitivamente, a pesar de que no ha terminado de perder su valor financiero, ya no tiene eh, digamos, mucho sentido tenerlo debido a que sus capacidades técnicas eh, no son las mejores. Entonces, a pesar de que lo tengo, a pesar de que lo tengo, no me está dando la densidad en el centro de datos que yo necesito. Entonces, no es solamente renovar el hardware, sino también renovarlo y que tenga mucho sentido para optimizar mi operación de IT. Esta ya es una perspectiva puramente del detalle de los ahorros que puedo llegar a tener si utilizo, o más bien, si yo llego a tener o aplicar todas las eh, recomendaciones que me da vRealize Operations de optimización de las cargas de trabajo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo tengo acá? Es todos los desperdicios los consolido, los puedo cuantificar y puedo realizar planes de mejoramiento de capacidad utilizando esta información. Lo que yo quiero al final del día es que las ahorros potenciales cada vez sean menores, lo cual quiere decir que yo he estado continuamente mejorando mi operación en cuanto a reclamación de recursos y optimización en la utilización del hardware y el almacenamiento y de otro tipo de recursos físicos. También es una perspectiva muy interesante para tener y puedo ver de una manera fácil cuáles son las principales fuentes de ahorros. Tal vez sean cosas tan fáciles como que yo estoy teniendo una gran cantidad de snapshots o una gran cantidad de máquinas que nadie utiliza. Entonces también para detectar esos objetos huérfanos es muy interesante. Y estas son las oportunidades de optimización, donde yo puedo ver eh, cuáles son los recursos que, que deberían ser agregados y cuáles son esas máquinas que tienen como esos problemas de, de rendimiento. Entonces aquí tengo una perspectiva puramente eh, de cuánto me costaría incrementar la capacidad de esas máquinas virtuales, pero a pesar de que esté invirtiendo en agregarles mayores capacidades, también estoy ofreciendo un mejor servicio. Entonces puedo comenzar a tener un balance entre recurso y una experiencia óptima de usuario en cuanto a aplicaciones, servicios o tal vez indisponibilidad debido a pocos recursos que tengan las aplicaciones o los servicios. Entonces, como ven, es una visión financiera que no es puramente orientada al TCO
y al return of investment, sino también puedo cuantificar cosas que de otra manera serían muy difíciles de ver y demostrar a una junta directiva o en algún tipo de reunión financiera. Bueno, entonces para continuar, también está la capacidad de compartir este contenido. Este dashboard puede ser compartido de múltiples maneras. Está la posibilidad de compartirlo por correo o generar eh, una versión por correo o una URL que digamos, la persona puede abrir por un espacio de tiempo definido o indefinidamente. Lo puedo exportar tal vez a PDF o crear unos grupos de usuarios que lo pueden consumir. Entonces, esto también es relevante y es poder mostrar la información financiera de la manera correcta a cada una de las audiencias. Y esto es justamente lo que simplifica Realize Operations con esta capacidad de Share Dashboard. No es particular de este dashboard, sino es una capacidad que tiene para hacerlo con cualquier contenido o de los dashboards que ya vienen preconstruidos o que ustedes ya tengan de manera personalizada. Y ahora sí, vamos a pasar a la demostración. De nuevo, por favor, si tienen algún tipo de comentario o si tienen alguna duda o inquietud, la podemos abordar. Pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas que está en la barra de Zoom. Entonces, por favor. Bueno. Vamos a ver cómo se vería en una vRealize Operations. Para este caso estamos utilizando 8.1, es la misma experiencia para la versión 8.2. Entonces, comenzamos con la visión de Total Cost of Ownership, los costos del data center. Hay una diferencia de $19,000 con lo que yo podría, o más bien cuánto me costaría la operación una vez optimizada. También puedo ver cómo el costo agregado yo lo podría bajar si hago este tipo de optimizaciones. ¿Y por qué esto es interesante? Porque yo puedo mirar en el tiempo qué es lo que ha pasado. Entonces, de una manera muy fácil, tal vez un directivo pueda evaluar cómo el total cost of ownership ha venido bajando y se note de una manera gráfica y financiera la gestión que ustedes hacen sobre la plataforma en términos de consolidación de cargas de trabajo, optimización de cargas de trabajo, y de esta manera ustedes pueden justificar fácilmente tal vez una inversión en productos, en hardware o, o algo así, ya que tienen una forma muy fácil de mostrar este tipo de información. También el costo promedio eh, de máquina virtual, también información histórica que que puedo consumir. Aquí está toda la información detallada de lo que significa y cómo debo interpretar las diferentes métricas y cómo se calcula. Entonces es bien interesante ver cómo el número de máquinas virtuales, el número total de máquinas virtuales y información adicional. Por ejemplo, aquí ya nos comienzan a surgir dudas como por qué hay una diferencia entre máquinas virtuales que están ejecutándose con el número total de máquinas virtuales. Entonces podría haber una oportunidad de de optimización. Tal vez son máquinas que se han quedado de proyectos antiguos o máquinas que ya están en desuso o definitivamente es algo que yo sí necesito utilizar en mi centro de datos por cosas de replicación o gestión de información histórica. Para el Total Cost of Ownership, volvemos a la parte de, eh, del detalle de los costos y cada uno de los cost drivers. Entonces,
vamos a ver un poco, a repasar un poco esta información de dónde sale. Entonces, básicamente, vRealize Operations está recolectando información periódicamente del almacenamiento, del cómputo, del hardware en general y de las máquinas virtuales. Y eso lo, lo cruza contra la información de costos, contra la configuración de costos. Aquí tengo informaciones que son, o información que es general para todos los centros de datos, o yo puedo tener algo muy, muy particular para cada centro de datos que yo tengo en mi organización. Entonces podría, todos estos cost drivers yo los puedo modificar para hacerlo más real posible. Y aquí puedo tener una visión del costo de los clusters. Entonces, como ven, aquí puedo modelar completamente la realidad de mi operación IT. Y esto se consolida, se analiza y se muestra de una manera histórica para que pueda ser consumido de una manera muy sencilla. Entonces comenzamos a ver cosas como hay que existe una supermétrica del costo de hardware que me dice que mi operación son aproximadamente $28,000 mensuales. Y aquí ya puedo tener información para tomar decisiones de optimización. Esto también es lo que habíamos visto, la comparación entre la capacidad usada y la restante. Aquí puedo ver en cuanto a cómputo, en cuanto a almacenamiento y en cuanto a los cost drivers directos e indirectos, básicamente mano de obra y licenciamiento y estas cosas, cómo se ven reflejadas en, en mi estructura de precios. Entonces, esta información también puede ser muy útil para cuando ustedes quieran comenzar a incluir un esquema de chargeback y showback. Entonces ya voy a tener métricas de cuánto me están costando realmente las cosas y lo voy a poder hacer de una manera muy, muy detallada en cuanto a, dependiendo de la ubicación, qué información tengo o qué costos puedo llegar a agregar. Y digamos que esta es información base, pero si a esto yo le pongo encima de vRealize Automation con sus capacidades de pricing cards, entonces puedo hacerlo todavía más detallado a nivel de organización o de área de negocio dentro de mi organización. Entonces puedo llegar a tener eh, un, un, detalle y una planeación de precios bien interesante. Aquí básicamente vemos eh, lo que ya habíamos repasado en cuanto a cuáles son los centros de datos, cuál es su costo y lo puedo consultar muy fácilmente. Aquí fácilmente yo podría tomar una decisión de cerrar un centro de datos porque no tengo cargas de trabajo, pero sus costos fijos son muy altos. Puedo hacer un ejercicio de consolidación y lo puedo llevar a otro lado, agregando también valor a la organización porque estoy haciendo un ahorro importante. Esta es la parte de depreciación de hardware, entonces puedo ver eh, el costo de los servidores, cuál fue al comienzo, la depreciación acumulada y lo que le falta a la depreciación para que tenga un valor cero contable este asset. Y puedo ver cuál es la depreciación para este mes. Como les dije, esto es bien importante porque me ayuda a ver no solamente la perspectiva financiera, cómo este activo ha venido perdiendo su valor, sino que me ayuda a sustentar frente a la gerencia tal vez una renovación de hardware. Decirle, este hardware ya eh, llegó a ceros desde el punto de vista financiero y no solamente eso, sino que también por ser ya tecnología antigua, está representando costos como una menor densidad dentro del data center, ya no me permite integrar algunas tecnologías particulares o me está presentando retos operativos como estoy teniendo una gran cantidad de fallas, necesito estar pidiendo casos de soporte, actualizaciones de emergencia, ventanas de mantenimiento para mantenerlos operativos. Y aquí sí puedo ver
de una manera muy sencilla. Creo que esta es de una de las secciones del dashboard más importantes, y es cuantificar el hardware desperdiciado o las capacidades desperdiciadas, cuánto me cuestan. No es lo mismo llegar a un área financiera y decir, tengo una oportunidad de mejora de reclamar 344 CPUs, alrededor de 2 teras de almacenamiento y alrededor de otras 6 teras de un almacenamiento de máquinas apagadas. Es diferente eso a poder decir, el costo de máquinas sobredimensionadas asciende a $2.500. Los hosts reclamables ascienden a $12.000. Entonces ya esto les ayuda a ustedes muchísimo a mostrar su valor y a justificar de una manera muy, muy concreta tal vez algunos proyectos o adquisiciones que ustedes quieran realizar. Y finalmente, eh, el detalle de las oportunidades de optimización, donde yo puedo ver, necesito agregar hardware, si lo necesito agregar, cuál sería mi costo en el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí podría ver cómo en el tiempo, entre más estable esté esta línea, significa que estoy haciendo ejercicios, digamos, muy buenos de gestión de capacidad, o si esto varía mucho, es que a pesar de que no son muy buenos mis ejercicios de gestión de capacidad, sí hago de una manera muy frecuente la optimización de mis cargas de trabajo, ya sea eliminando hardware innecesario o agregando capacidades a las máquinas virtuales que lo necesitan. Entonces, esta es una visión muy, muy completa desde el punto de vista financiero, de retorno de la inversión y de costo total de, de lo que yo tengo en mi operación de TI. Entonces, esto digamos que es el demo. Esto es un dashboard que tiene VMware disponible. Denme un segundo, se los voy a, eh, les quiero mostrar cómo ustedes pueden hacer uso de él. Es más, viene eh, desde el blog de VMware, entonces donde muestra todo el detalle, cómo hacer uso del mismo, y tiene información relevante. También todo esto, digamos que no salió de algo que creó VMware, sino es un estudio de impacto económico que realizó Forrester para VMware. Entonces, tenemos también acceso a, a esa información para que ustedes vean información adicional. También hay un estimador de Return of Investment, y es básicamente una versión consolidada de lo que acabo de mostrar. También hay un video, y como ustedes ven, esto se puede descargar para que lo vean en sus ambientes. Entonces, y podemos ver ahí, esto fue lo que hizo Forrester para nosotros. También se pueden hacer otros ejercicios más completos utilizando esta herramienta, pero vRealize Operations consolida eso y lo hace mucho más fácil de conseguir. Aquí pueden revisar cuáles son los supuestos para estos cálculos y cuál es la metodología utilizada. Entonces, en este punto, me gustaría abrir, digamos que un espacio para consultas, preguntas u otros comentarios, tal vez de Daniel y Henry, acerca de lo que acabamos de hablar. Tal vez enfatizar en algunos puntos importantes, cosas de este estilo. Sí, gracias, José. Tal vez mientras van gestionando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, yo quisiera ampliar un poquito más el tema del estudio de Forrester. Voy a compartir un segundo acá mi pantalla para que puedan ver un poquito más en detalle este estudio. Entonces, a ver.
Ahí se está viendo mi pantalla, que es una presentación de PowerPoint, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, como estaba diciendo José, Forrester hizo un estudio en este año y tomó en cuenta dos cosas importantes. Pensando en las soluciones, lo dividimos en dos pilares, que es el aprovisionamiento programable, cuando hablamos de la parte de automation o Visualize Automation, VRA, para los que ya tienen ese producto. Y el otro pilar es el Self-Driving Operations, o sea, las operaciones que se autogestionan. Y ahí básicamente es donde estamos enfocados hoy, en Visualize Operations. Este estudio lo que hizo fue que tomó una porción de clientes, analizó cuáles eran sus costos, sus gastos, cómo era su realidad en términos de productividad, en ahorro de costos y en aceleración del negocio, y comparó el antes y el después de haber adquirido nuestras licencias de Cloud Management. Específicamente, si vemos la sección de Self-Driving Operations o de operaciones autogestionadas, podemos resumir este estudio que hizo Forrester en clientes reales nuestros, lo podemos dividir en tres puntos importantes. Primero, en productividad. Segundo, en ahorros. Y tercero, en aceleración del negocio. Entonces, ampliando un poco los temas que venimos hablando en estos webinars de Visualize Operations, quisiera mostrar un poquito más de detalle los beneficios. Entonces, acá a mano derecha, donde está Self-Driving Operations en Productivity, vemos que estos clientes del estudio experimentaron una mejora de un 30% en productividad, porque muchas de las tareas que estaban tal vez gestionadas de forma manual se pudieron gestionar a través de Visualize Operations, con lo cual las personas que hacían eso de forma manual tenían que sacar tiempo, inclusive llevar cursos para saber cómo hacerlo, se pudo gestionar de forma automática con nuestro licenciamiento de Visualize Operations, con lo cual estos clientes específicamente en productividad aumentaron un 30% la de sus empleados. Eso como primer punto en términos de productividad. Si hablamos de ahorros, podemos dividirlo también en tres. Primero, estos clientes experimentaron una reducción de un 50% en licencias de software, ya que nuestra solución hace un uso más eficiente de las licencias actuales y evita estar comprando licencias que quizás no se necesitan. Entonces, es un impacto muy importante, ya que es un 50% en reducción de compra de licencias de software. También estos clientes experimentaron un 20% de reducción en hardware, ya que igualmente como se hace un uso más eficiente, también en algún momento hablamos de la reclamación de recursos, ¿verdad? De repente aprovisioné una infraestructura específica y ya no la estoy utilizando, entonces podemos hacer esa reclamación, hacemos uso realmente de ese hardware donde el cliente lo necesite, con lo cual estamos evitando gastar en compra de hardware adicional. Entonces, estos clientes experimentaron ese beneficio de una reducción del 20% en costos de hardware. Y tercero, siempre hablando de ahorros, estos clientes también tuvieron una reducción de un 10% en costos de storage, de almacenamiento, por la misma justificación que les mencioné anteriormente del uso más efectivo del hardware actual. Eso en los ahorros de costos. Ahora, en la aceleración del negocio es muy importante tomar en cuenta que no solo esta sesión que tenemos de TCO y de ROI, sino recordando las anteriores que también hemos tenido de Visualize Operations, pensando un poco más en resolución de problemas, en monitoreo, en poder integrar la visualización de estadísticas de la infraestructura, pues los clientes también tuvieron un impacto en la aceleración de negocio y se mide en este mismo análisis de Forrester en que hasta un 93% experimentaron estos clientes de reducción de caídas y de fallas de la infraestructura de sus servicios. Es un impacto muy alto. Reducir en un 93% otorga muchísimos beneficios a los clientes y se pueden enfocar en cosas que aporten más valor a la compañía. Y adicionalmente, el tiempo para resolver alguna situación o problema se redujo en un 50%, lo cual también impacta muchísimo el negocio. Entonces, es importante tomar en cuenta
que no tenemos solo beneficios de retorno de inversión, de en cuánto tiempo se paga sola esta inversión, cuántos ahorros tienen, sino también en la aceleración del negocio, cómo puede ser más efectivo. Y hablando sobre la parte de operaciones, si nos pasamos a la parte de automatización, se tienen un montón de beneficios adicionales de aprovisionamiento mucho más rápido. Digamos que los clientes típicos tienen un aprovisionamiento de infraestructura aproximadamente de 2 semanas mientras se hace el requerimiento, pasa de diferentes departamentos a diferentes aprobadores, se consulta con la gente de seguridad, con bases de datos, con la gente de networking, en fin, todo ese proceso normalmente dentro de estos estudios de los clientes toma 2 semanas, pero una vez utilizando nuestro licenciamiento de automatización, se pasa de esas 2 semanas a un día o incluso horas, dependiendo del cliente, pero el impacto también es muy importante para los clientes. Así que esa era la idea de mostrar este slide pensando en los beneficios que ustedes pueden obtener, no solo en la parte de operaciones, sino también agregando los de automatización, los cuales también les permiten reducir hasta un 15% los costos de infraestructura y también tienen impactos importantes en la aceleración del negocio. Así que eso era lo que quería compartir con ustedes. Si gustan, podemos abordar ahorita las consultas que podemos tener en el chat y no sé si hay consultas adicionales de esto que acabo de mencionar. Bueno, parece que no hay consultas adicionales de esto que mencioné. El link también que compartió ahora José Luis, es importante que lo revisen. Ahí vienen los dashboards. Inclusive vienen también cuáles son las métricas que se utilizan para poder hacer los cálculos. Esto también son muchas de las consultas que hacen los clientes. Vienen links que hablan sobre los cost drivers, ¿verdad? ¿Cuáles son esos drivers que nos permiten hacer el cálculo en términos de licenciamiento, de storage, de infraestructura hiperconvergente, en fin, cuáles son todas las variables que se tomaron en cuenta? Vienen muy detalladas en ese link que envió también José. Explica un poco de cuál es el detalle de esos cost drivers, inclusive cuál es el modelo financiero o los cálculos específicos, la fórmula que se utiliza para estimar el modelo financiero, inclusive para calcular la depreciación de la infraestructura, también viene detallado. Vienen detalles sobre la reclamación también, cómo es que la calcula la herramienta. Inclusive también se habla de right sizing. Entonces, todos esos datos son importantes también para poder estimar un retorno de inversión y un TCO. No sé si José o Dani o Javier quieren agregar algo con respecto a esos puntos. Y no, justamente es eso. Hay una perspectiva muy interesante que les puede brindar vRealize Operations sobre el costo, sobre mucha información financiera, y cada vez vRealize Operations en las últimas versiones va mejorando todos estos cálculos para que ustedes puedan tener información relevante de la manera más fácil y la puedan compartir y consumir con todos los miembros de su organización de la manera más sencilla. Es para que conozcan también las capacidades de Realize Operations y todas las diferentes opciones que ustedes tienen más allá de obtener información, métricas y poder resolver problemas, sino que también permite hacer muchas cosas avanzadas de la gestión de IT. Perfecto, José, muchas gracias. Entonces, si hay consultas adicionales, las pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas. Yo voy a lanzar las últimas 2 encuestas para que por favor nos ayuden con las mismas. Permítanme un segundo y las voy a publicar. La que voy a lanzar en este momento tiene que ver con si usted desea ser contactado. Si hay temas de esta sesión que conversamos hoy o cualquier otro tema desde el punto de vista de cloud management, lo que mencioné ahorita en el slide anterior, sobre Visualize Operations, si es un tema de costeo, si es un tema de monitoreo, si estamos pensando en integración, visualización de infraestructura, right sizing, en fin, todo ese tipo de temas, inclusive pensando en automatización, puede ser inclusive preguntas de licenciamiento, de cuáles son los nuevos esquemas de licenciamiento que estamos manejando,
o cualquier tema relevante sobre cloud management, sobre su estrategia, que no saben ahorita cómo poder implementarla, que necesitan ayuda de un especialista. Todo ese tipo de cosas las pueden solicitar a través nuestro. Tenemos especialistas en todos los territorios de Latinoamérica. Así que esa es la idea de esta encuesta. Los que están interesados en ampliar algún tema visto o un tema nuevo sobre cloud management, con todo gusto los podemos contactar. Aquí ya respondieron varios de ustedes. Los que respondieron que sí, van a ser contactados a la brevedad. Voy a cerrar esta encuesta y voy a lanzar la última, que lo que pregunta es básicamente sobre su impresión de este webinar, a ver qué les pareció. Es importante también tener su retroalimentación por si necesitamos hacer algún cambio, modificación, en fin, si hay algún tema nuevo que quisieran cubrir, pues también nos los pueden poner en la sección de preguntas y respuestas y con mucho gusto podemos contactarlos y hablar sobre esos temas adicionales o incluso generar un webinar nuevo sobre esos temas que son relevantes para ustedes. Así que, bueno, les vamos a dar unos segunditos más para que puedan terminar de responder la encuesta. Y veo que están escribiendo acá unas consultas en la sección de preguntas y respuestas. Roy, ok. Alfonso Peña menciona Roy. Entonces, ¿quieres que se profundice un poco más en temas de Roy, cierto, Alfonso? ¿O quieres detallar un poquito más tu consulta? ¿Quiere abordar un tema? Ok, perfecto. Alfonso, si gustan, nos detallas el país en el que estás para poder canalizar con nuestro especialista y que pueda ser contactado para detallar todos los temas de retorno de inversión. Se puede tener una sesión privada, el tiempo que necesites, demostración, en fin. Entonces, si gustan, nos indicas el país y bueno, es de México, perfecto. Aquí está Daniel, que es nuestro especialista de Cloud Management desde el punto de vista comercial, y también está Javier Chang, que es su ingeniero. Entonces, ellos te van a estar contactando para poder cubrir estos temas. Si gustas, también nos puedes poner ahí el email para que sea un poco más directo el contacto. Y bueno, voy a cerrar la tercera encuesta. Muchísimas gracias por la colaboración. Así que si no hay consultas adicionales, les agradecemos muchísimo el tiempo. Esperamos que haya sido de valor esta sesión de hoy y los esperamos para los próximos webinars también. Cada 2 semanas los estamos realizando en español, así que esperen nuestras invitaciones y con gusto vamos a estar coordinando nuevas sesiones. Si no hay consultas, no hay comentarios adicionales, esto sería todo. Les agradecemos muchísimo y esperamos que tengan un excelente día.